Bienvenidos a la presentación sobre el mensaje estético. Toda composición estética abstracta tiene un mensaje formal básico. Esta naturaleza abstracta del mensaje es lo que hace que en la lectura del objeto ese mensaje sea lo más importante. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando apreciamos un objeto, sea arquitectónico o de otro tipo, nosotros tenemos que entender cuál es el mensaje que lo configura. Si ese mensaje no es entendido, entonces es probable que declaremos ese objeto feo. El análisis clásico en teoría de la comunicación lleva a dividir el proceso de creación de belleza en tres elementos, o de interpretación de belleza en tres elementos: el mensaje, el emisor y el receptor. El mensaje es lo que se desea comunicar, es lo que se desea decir a través de la configuración básica de la obra. En el ejemplo tenemos las Torres Petronas, y es innegable que su mensaje formal básico pues se refiere a los templos antiguos que existen en la zona de Kuala Lumpur o en toda Malasia. El emisor. En este caso, el emisor no es el arquitecto, sino más bien el objeto de diseño, el objeto que estamos apreciando. En la mayoría de los casos, el autor no está presente cuando el objeto es juzgado, por tanto, el objeto se defiende solo, por así decirlo. Aquí tenemos tres sillas diseñadas por el arquitecto Charles René Mackintosh. Las tres sillas son emisores de un mensaje. Cada una de ellas entonces emite un mensaje. Dos de ellas emiten un mensaje similar y una emite un mensaje que es dispar respecto de las otras dos, a pesar de que su configuración básica es bastante parecida. Pero puede notarse que hay dos de ellas que tienen un mensaje más antiguo, por así decirlo, que la del centro, que emite un mensaje que es mucho más cercano a la atemporalidad. Y el receptor. El receptor, más que un individuo, se desea manipular la reacción emotiva de la mayoría de las personas que se enfrenten con el objeto. Entonces, el receptor no es una persona, es un conjunto de personas. Por tanto, cuando se codifica el mensaje, debe de asegurarse que una gran cantidad de personas puedan entenderlo. Esto debido a que el edificio por sí mismo va a tener interacción normalmente con muchas personas. Es importante entender el concepto de mensaje formal básico. Toda composición estética abstracta tiene un mensaje formal básico. Esta naturaleza abstracta del mensaje es lo que hace que en la lectura del objeto ese mensaje sea lo más importante. En la ilustración o en la fotografía tenemos el Epcot Center y puede notarse que es una esfera que tiene una trama de triángulos sobre su superficie y es reconocida como un objeto bello e icónico de uno de los parques de Disney. En la fotografía de la parte inferior podemos ver un diente de león que también tiene esta configuración esférica y también puede notarse entre estos vellitos que lo integran después una trama triangular. No estoy diciendo o afirmando que el equipo que diseñó el Epcot Center se inspiró en un diente de león, sin embargo sí estoy afirmando que existe la posibilidad de que nosotros hagamos una asociación del Epcot Center con un concepto conocido que es el diente de león y a partir de esta comparación podamos comprender o dar sentido al mensaje formal básico que integra el Epcot Center y a partir de ello entonces definir si me gusta o no me gusta ese edificio, si me parece bello o si no me lo parece. Este mensaje entonces es codificado de una manera, digamos, de abstracta. Y para ello es necesario entender que el concepto de abstracto no es un valor discreto, no se puede clasificar los objetos en completamente abstractos y completamente figurativos, sino que más bien existe una gran cantidad de posibilidades de interpretación desde lo figurativo hasta lo abstracto. También es importante aclarar que desde el punto de vista del común de la gente, algo es figurativo si se asemeja a una persona, una planta o un paisaje, es decir, si es asociable con un algo que nosotros conocemos y que podemos otorgarle una identidad clara, precisa y exacta. Y va a ser considerado abstracto si no parece nada, es decir, si no tiene relación con algún objeto conocido para el cual podamos otorgar una identidad clara, precisa y exacta. Sin embargo, para entender el mensaje se hace uso de información grabada en nuestra mente. El observador busca el parecido de la obra abstracta con los datos guardados en su memoria. Entonces, a pesar de que la obra sea abstracta, pues tenemos que otorgarle un sentido. Y los datos con los que contamos para darle sentido son aquellos que están guardados en nuestra memoria. En el ejemplo tenemos la Torre Eiffel, lo cual es un caso de un objeto que es figurativo, es reconocible, es la Torre Eiffel, sabemos en qué país se encuentra y en qué parte de ese país también está emplazada la Torre Eiffel. Sin embargo, para reconocer la belleza de los elementos que la integran, probablemente se recurran a galerías mentales. La torre como tal pues tiene una naturaleza mayormente abstracta, pero cuando vamos a sus partes podríamos reconocer, por ejemplo, en esta que es una de sus bases, las ramificaciones de un árbol y utilizar esa información para poder darle un sentido que nos ayuda a otorgar al final un juicio de belleza, un me gusta o no me gusta, me parece hermosa la obra o no me parece hermosa la obra.
Entonces, siempre y constantemente estamos utilizando las galerías mentales que tenemos para poder otorgar un entendimiento del mensaje formal básico de cualquier cosa que estemos percibiendo. Entonces se puede lograr asociar formas y configuraciones con elementos conocidos. Por ejemplo, en la parte superior a la izquierda tenemos una carita formada por rectángulos. Y estos son rectángulos, es decir, tienen una naturaleza más abstractiva que figurativa. Sin embargo, reconocemos una carita porque hay dos rectángulos que se encuentran en la posición donde podríamos normalmente ubicar los ojos. Hay un rectángulo donde estaría correspondientemente la boca y hay una serie de rectangulitos que pueden simular el pelo. Nosotros entonces como seres humanos tenemos esta gran capacidad de asociación que nos ayuda a dar entendimiento a un mensaje formal declarado y por tanto, a pesar de que tenemos, en este caso, un ejemplo altamente abstractivo, podemos reconocer un rostro. Y lo mismo pasa del lado derecho, en donde se puede reconocer una casita. En la parte inferior entonces tenemos dos ejemplos que podrían hablar de caos y de orden, o podrían hablar de simetría y de asimetría, y que tienen también muchas otras posibilidades de interpretación dependiendo de qué tan ricas y extensas sean las galerías mentales que estamos utilizando para dar esa interpretación. Este fenómeno entonces de nuestra capacidad asociativa es consecuencia de la gran capacidad que tiene el cerebro para lograrlo. Constituyen un mecanismo de defensa, pues en la vida salvaje el reconocer un movimiento, un color, una mancha puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Entonces es importante, por ejemplo, en este entorno natural, de reconocer, discriminar la serpiente que se mueve entre las ramas, porque puede ser un animal peligroso que atente contra nuestra vida. La capacidad entonces de asociación de este elemento, del movimiento de la serpiente, del color de la serpiente, con la sensación de peligro es importantísima porque podría significar la diferencia entre la vida y la muerte. De esta forma, la inexistencia de un mensaje declarado o la incapacidad del observador de entenderlo genera desinterés, lo que termina en un juicio estético negativo. Es decir, entre menos se entienda el mensaje formal declarado, existe mayor posibilidad de que exista una sensación de fealdad más que sensación de belleza. En esta página web se tiene una composición que es altamente confusa, no se ven herramientas de navegación claras. Cada una de esas barritas que están presentes son una animación que flotan y se mueven de arriba hacia abajo. Y cada una de estas barritas además tiene un botón de play. El usuario normalmente lo que hace es intentar darle clic al play de cada una de estas barritas, lo cual no funciona porque es una animación GIF que no tiene ninguna utilidad funcional. Sin embargo, sí existe un menú de navegación, que son las carpetas que se encuentran del lado izquierdo. No se entienden como menú de navegación porque todo está diseñado para que luzca como el escritorio de la computadora. Esto es lo que hace que se genere ambigüedad, no se entiende claramente el mensaje formal básico y no se puede interactuar fácilmente con la página, lo cual puede producir frustración y a partir de esa emocionalidad negativa la sensación de que la página es fea o inútil. En estos casos, la identificación de bello no tiene que ver necesariamente con que el referéndum asociativo sea bello o agradable, basta con que se dé la asociación efectiva y el objeto será declarado bello. ¿Qué quiere decir esto? Que no importa si el objeto que estamos utilizando para dar sentido al que estamos apreciando es bonito o es feo, si es considerado por nosotros bello o si es considerado feo. Basta con que se dé una asociación para poder entender el mensaje formal declarado y esto es suficiente para que ese objeto que estemos apreciando en ese momento tenga posibilidad de ser declarado bello. En el ejemplo en pantalla tenemos el edificio torso, que está inspirado en el movimiento de la columna vertebral, de un torso en torsión, valga la redundancia. Puede notarse entonces que de alguna manera si hay una analogía con la columna vertebral, pueden verse los segmentos que integran el edificio. Sin embargo, no es literalmente, no es figurativamente una columna vertebral, simplemente está obedeciendo a ese movimiento y el movimiento es suficiente para poder transmitir la sensación de belleza en el edificio. La lectura entonces del mensaje formal declarado se convierte en algo muy importante. La lectura depende de qué tan fácilmente pueda asociarse el mensaje con la información que está guardada en las galerías mentales del individuo, y es a esto a lo que se le llama eficiencia asociativa. La eficiencia asociativa depende en primera instancia de dos variables. Uno, la coherencia del mensaje y segundo, la velocidad de lectura. La coherencia del mensaje es el compromiso que tiene cada una de las partes que integran una obra estética con el mensaje que está siendo declarado.
En este ejemplo tenemos en la primera fila diseños del arquitecto Luis Barragán y en la fila inferior tenemos diseños del arquitecto Ricardo Legorreta. Puede notarse que existe una alta consistencia en el lenguaje estético que manejan ambos, tanto que si no se es experto en el área y si no se conoce la historia de ambos arquitectos, uno no sabría a cuál de los dos pertenece cada una de estas obras. De lo cual se puede afirmar que existe una altísima consistencia o una altísima coherencia en el mensaje, puesto que los elementos que configuran la obra todos están comprometidos en la transmisión del mismo mensaje formal. Cuando una asociación es de importancia capital para la declaración de bello de un objeto, su coherencia interna también tiene que serlo. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno de los elementos, entonces, deben tener coherencia interna. Entre ellos deben de armarse, por así decirlo, y al armarse, emitir el mismo mensaje, a pesar de que puedan ser provenientes de diferentes estilos. En este ejemplo tenemos entonces la Sagrada Familia. Puede notarse en su fachada, esta es la fachada del nacimiento, cómo tiene esta apariencia gótica que se enfatiza principalmente por las torres y sus respectivos pináculos. En el interior puede notarse entonces el uso de estas columnas ramificadas con bóvedas estrelladas en la parte superior, que también corresponden a una analogía con respecto al gótico. Y en la fachada propiamente, en su decoración, puede notarse más bien una influencia de una altísima profusión de la decoración, lo cual recuerda al periodo barroco. En la parte inferior de las fotografías pueden notarse los objetos de referencia. Tenemos entonces una catedral gótica que no es idéntica a la configuración de la Sagrada Familia, pero produce sensaciones similares. Entonces es probable que la belleza que tiene la Sagrada Familia desde el punto de vista de sus fachadas se produzca por asociación directa a edificios góticos que están guardados dentro de nuestras galerías mentales. En el caso de la segunda fotografía pueden notarse estas columnas y estas bóvedas de crucería, que tienen además arcadas ojivales, lo cual es similar a las ramificaciones que pudimos notar dentro de la Sagrada Familia. Y en el tercer caso tenemos un altar barroco, en donde puede notarse también una altísima jerarquía de la decoración y una alta profusión de la decoración, similar a lo que sucede en la ornamentación de la fachada del nacimiento. De esta manera entonces puede notarse cómo cada uno de estos elementos se está integrando de una manera natural para producir un edificio que está altamente diferenciado de los antiguos, pero que conserva de alguna manera la serie de mensajes formales declarados que pueden ayudar a hacer que las personas entendamos su belleza o estemos concluyendo al final que sí nos gusta este edificio. Si se plantea un mensaje definido, por ejemplo continuidad, todas las partes de ese objeto deben ser coherentes con ese aspecto. Cuando esta condición no se cumple, es decir, que alguna de las partes no está a favor del mensaje formal declarado, el entendimiento del mensaje se ve comprometido y se presenta una ambigüedad en el mensaje. La ambigüedad es el enemigo natural de la belleza. Esto por cuanto los elementos de ambigüedad dificultan el entendimiento del mensaje formal declarado. Aquí tenemos dos ejemplos de dos seres humanos que presentan ambigüedad comunicativa. La ambigüedad se presenta cuando se da una incoherencia de los elementos con el mensaje definido. En el primer caso tenemos este fisiculturista que luce poderoso, luce altamente hipertrofiado, tiene unos músculos claramente definidos, pero su piel es demasiado delgada en este momento y tiene un color que le hace lucir un poco falso. Esto hace entonces que el color y la poca grasa que tiene haga sentir que está enfermo. Mientras tanto, su musculatura, su estatura, su desarrollo hace sentir que es un hombre sano. Se presentan dos mensajes al mismo tiempo, el de salud y el de enfermedad. Y no queda claro cuál de los dos es el que hay que entender. Y aquí es donde se presenta la ambigüedad que hace sentir que él más bien está como enfermo. En el caso de la mujer anciana, pues puede notarse claramente que tiene implantes. Y ese es precisamente el elemento de ambigüedad, porque los implantes hablan de algo que es falso, que es ajeno al cuerpo. Y se notan principalmente porque no tiene las curvas de transición en la piel que debería de tener normalmente el pecho de la mujer. Al notarse tan claramente esta disonancia entre lo que es natural y lo que es artificial, se presenta la ambigüedad en el mensaje y hace que el juicio estético final sea más bien negativo.
En el caso de estos tres edificios, pues tenemos condiciones diferentes. El primero es muy fácil de reconocer puesto que parece una canasta. Sin embargo, es eso precisamente lo que puede presentar un elemento de ambigüedad, porque no tiene sentido que un edificio sea una canasta. Un edificio debe tener identidad de edificio. Y eso puede provocar que a una cantidad de personas grande no les guste la apariencia del edificio. De la misma manera que podría suceder que a otras personas, por ser algo como chistoso, ser algo, digamos, divertido, les parezca bonito el edificio. Ahora, nótese entonces que esa interpretación siempre va a depender de las galerías mentales que tenga cada una de estas personas o de estos conjuntos de personas. En el segundo caso, tenemos la intervención en un edificio, en donde hay una parte que se lee más caótica y otra parte que se lee más ordenada. Entender la belleza que tiene este edificio pues depende del conocimiento del contexto de la historia de la arquitectura, depende de un bagaje para poder darle sentido entonces al mensaje formal que está siendo declarado. Entonces es altamente probable que quien no tenga ese bagaje pues no guste del mensaje formal declarado por este edificio, y quienes sí cuenten con ese bagaje pues puedan darle entonces un sentido a la belleza que transmite esta configuración o esta propuesta arquitectónica. Puede notarse entonces que la transmisión o el entendimiento de la belleza podría estar condicionado entonces, según vimos en una clase anterior que hablaba sobre el patrón de reconocimiento estético, con factores que son personales o que son grupales. En el tercer caso tenemos un edificio conceptual que es más probable que sea apreciado por la mayor parte de las personas. Esto por cuanto tiene muchas posibles asociaciones con galerías mentales comunes, principalmente elementos naturales. Entonces puede notarse él que es como una brizna de césped, que es como una pequeña plantita que está surgiendo de la tierra, que es como una fuente o que es como la llama de la vela, de una vela. Además de esto, tiene una altísima coherencia formal, es decir, cada uno de los elementos que lo integran ayuda a entender cualquiera de esos mensajes que fueron mencionados anteriormente. Y eso es lo que puede darle entonces un mayor éxito en la determinación de belleza, que sea más probable que a más personas les guste debido a que es mucho más fácil de asociar su mensaje formal declarado y no presenta problemas de ambigüedad como sí sucede en los dos casos anteriores. Para ser coherente con el mensaje declarado, puede ser hasta correcto que los elementos sean disonantes, es decir, si el mensaje declarado es caos, la ambigüedad estaría en encontrar una parte ordenada dentro de la composición, lo cual quiere decir que si se configura y se desea transmitir el mensaje de ambigüedad y se hace eficientemente, es altamente probable que el objeto sea declarado bello, que es el único caso de excepción donde la ambigüedad puede actuar a favor. En el primer edificio puede notarse entonces una intencionalidad en la configuración para generar una distorsión y que esto se convierta en un elemento que causa sorpresa y que causa una sonrisa. Se lee como algo gracioso. En el segundo caso tenemos mucho mayor orden en la composición, sin embargo no es clara y no obedece al arquetipo que está grabado en nuestra mente que corresponde a un edificio. Entonces puede notarse que hay elementos disonantes que no obedecen a lo que esperaríamos o tendríamos como expectativa acerca de lo que un edificio debe de ser. Y en el tercer caso es el edificio de una vinatería, en donde puede notarse que los techos lucen como cintas acomodadas en un puño. Y puede notarse también que no hay un orden específico ni aparente, sino que más bien es el caos lo que reina. Por tanto, si en esta composición surgiera algo que es completamente ordenado, probablemente se declararía ambiguo y no se entendería como parte de la belleza que configura el edificio. Es importante anotar también que para este tipo de arquitectura se necesita del bagaje para poder entender, para poder comprender su belleza, y que existe menor cantidad de personas que puedan considerarlo bello precisamente porque es, por así decirlo, belleza con requisitos. La velocidad de lectura es el tiempo que se tarda el observador en entender el orden o el mensaje que comunica una obra estética. Entonces, entre más difícil sea de entender el mensaje, más tiempo se va a tardar y existe mayor posibilidad de que el objeto sea declarado feo. Un objeto que no se entiende rápidamente es inútil y por tanto declarado feo. Un objeto que se entiende rápidamente y que puede ser muy útil para mi supervivencia o la de mi especie es declarado bello. En este ejemplo tenemos una estación de servicio y la casita que está al fondo, que parece una tetera, en realidad es un recipiente para vaciar aceite, y de ahí nace la analogía entonces entre la estación de servicio y el edificio. Sin embargo, la mayor parte de las personas lo que leen en ese edificio es una tetera y ahí se genera un elemento de ambigüedad.
Al haber un elemento de ambigüedad, se tarda demasiado en llegar al mensaje formal declarado y por tanto es muy probable que a una gran cantidad de personas pues les parezca feo. En este caso tenemos una cámara Sony que tiene textura de madera. Ahora, la cámara desde el punto de vista de proporciones y de forma está muy bien hecha, pero el material no es consistente con el considerado normal para este tipo de objetos. Y de ahí puede nacer la ambigüedad comunicativa que hace que la velocidad de lectura sea lenta y que por tanto sea declarado feo. En este otro caso tenemos un producto que tiene la marca de un productor famoso de computadoras y objetos de alta tecnología en un producto completamente casero. Y de ahí es donde nace el punto de ambigüedad y la posibilidad de aumentar la velocidad de lectura. Y en este último caso es una interpretación de una casetera con apariencia de este iPhone antiguo. Ahí entonces nace una ambigüedad completa, porque sí tiene un poco la apariencia de los productos antiguos de Apple, pero también tiene la apariencia de una grabadora de cassettes bastante vieja. Y de ahí que probablemente no se le pueda entender o no se pueda comprender fácilmente el mensaje formal declarado. Muchas gracias por su atención.